oficial de cumplimiento, como también es tan importante entender que es su primer respondiente, ¿cierto? Claro, al comienzo cuando empezamos a mencionar estos temas en las empresas de transporte, en el sector de transporte se está trabajando desde el año 2011, en el sector de vigilancia, en el sector financiero, bueno, financiero desde los 80, en el sector de vigilancia desde el 2006, en el sector real desde el 2016, porque es que muchos creen que nació la regulación en el 2020, realmente desde el 2016 vienen lineamientos en prevención de lavado de activos y ni se diga código de ética y lineamientos de transparencia que desde los 90 todas las autoridades nos han venido pidiendo estos lineamientos. Cuando empezamos a sentir el rigor del control, ¿verdad? Porque es que solo es cuando empiezan a hacer publicaciones masivas de investigaciones, cuando tengo encima la autoridad porque me llegó por un requerimiento. Ojo, siempre voy a recomendar, revisen sus correos electrónicos, revisen constantemente su correspondencia, que absolutamente todas las personas que tengan a su cargo dentro de su empresa recibir correspondencia entiendan la importancia de que cada vez que le llegue desde cualquier carta de un cliente o una reclamación hasta cualquier invitación, oficio de cualquier autoridad, sí es necesario ponerlo en conocimiento inmediato, por lo menos del representante legal, para saber qué debo hacer. Todo hoy, por lo general, en las diferentes comunicaciones, exige respuesta dentro de términos mínimos. Entonces, eso es lo que efectivamente es importante. Entonces, claro, los gerentes cuando empezamos a tener esta lluvia de requerimientos, nos estresamos, empezamos a revisar, pero tanto cumplimiento, pero tanto procedimiento, pero entonces cuántas personas tengo que contratar, ahora tengo que contratar más abogados que comerciales, ahora tengo que inventarme otra oficina para un área de cumplimiento. Realmente, que va a revisar, nos vamos a tener encima todas las autoridades, digamos que entramos como en ese choque, ¿verdad? De que quiero crecer, quiero mantener mi empresa y frente a tanto requerimiento, entonces, ¿cómo voy a evolucionar? De ahí lo importante de empezar a entender cómo son esos requisitos, cuáles son esos requisitos y cómo los puedo implementar de mejor manera. Y yo siempre lo he dicho, y buscar un buen aliado estratégico, ¿verdad? Buscar un buen aliado estratégico con experiencia, que efectivamente sepa cómo armonizar las más de 400 normas, porque eso es una realidad, ¿verdad? En Colombia nacen normas, así como pueden nacer, no sé, como se venden vehículos en Bogotá. Entonces, lo importante es mantenerme actualizado. Si quiero mantener mi compañía, si quiero estar tranquilo, medianamente tranquilo, y tener un buen equipo de trabajo y un buen aliado estratégico, y valga la cuña, una buena firma estratégica como M&M Integral. Entonces, entender que el cumplimiento legal es, un, es, es esencial para mantenerme en el sector. Ya entiendo que no es un costo, sino una inversión. Ya entiendo que esto me va a generar ahorros, ya entiendo que esto me va a generar utilidades, ya voy a entender que voy a minimizar efectivamente lo más impactante para un empresario desde el punto de vista comercial, que son realmente las pérdidas desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista legal, con todos los requerimientos y desgaste porque puede ocasionar investigaciones. No hay nada más traumático, y se los digo porque acompañamos a muchos de nuestros clientes en estos procesos de investigación, y si a ustedes les genera duda y zozobra que les llegue una investigación por sobrepeso o por CICETA, que es lo que ahorita está llegando casi que a diario, en donde nos están investigando y las sanciones están superando, hay montos de 30, de 50, 200, ya tenemos una de 350 millones de pesos. Si eso nos aquejan las multas y las sanciones, ahora va a ser mucho más preocupante, ¿verdad? Revisar temas o multas o investigaciones por presunta participación en lavado de activos, o presunta participación de favorecimiento en contrabando, o por corrupción. Claramente la inversión que hay que hacer en buenos profesionales del derecho especializados en el tema, no puede colocar cualquier abogado para que no se permita la extinción de los bienes, para que no me vincule
vincule en una investigación de lavado de activos o de soborno transnacional, y pues lógicamente ese riesgo reputacional que me lleva a la pérdida de clientes y de proveedores. Siempre resalto y siempre recargo el riesgo reputacional porque si bien es importante las multas y las investigaciones, no menos, y siempre va a ser más relevante el proteger ese riesgo reputacional, el proteger la reputación, el buen nombre de la empresa, pero también de cada uno de nosotros. Yo siempre coloco como ejemplo en mis diferentes conferencias a nivel nacional, en donde cuántos años nos cuesta construir un nombre, cuántos años nos cuesta construir nuestra hoja de vida, ser profesionales que nos distingan por nuestra responsabilidad. Siempre cuando nos hacen una entrevista nos dicen cuáles son sus virtudes, cuáles son sus valores, qué considera usted que es lo más importante de su vida o cómo usted puede destacar dentro de esta compañía o usted qué le aporta a esta empresa. Yo creo que aportar esa honestidad, esa transparencia, aportar toda esa experiencia que usted ha construido durante años es lo más importante. Y por eso en este momento muchas empresas no están valorando este riesgo que es tan fácil de perder, tan difícil de construir, pero tan fácil de perder. No tener seguridad de la información, nos estamos dando cuenta de las comunicaciones por todos los medios de comunicación a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, por no haber protegido, no haber tenido medidas de seguridad de su información y de la información de sus titulares. No haber contrarrestado todos los ataques de ciberseguridad que efectivamente desde la pandemia lo estamos viviendo. Claramente actividades ilícitas que nos puedan llevar a investigación de lavado de activos y de terrorismo. Claramente el incumplimiento de una ley, de una normativa, no eres confiable. Si no cumples porque no conoces, que es lo más peligroso, porque sería algo que te desinteresa, y si tú muestras desinterés, simplemente no eres confiable. O por el contrario, lo conoces pero no actúas, no eres eficiente. Ese incumplimiento también genera un impacto comercial, ¿verdad? Y los riesgos operativos. Si tu equipo operativo efectivamente no se compromete con cumplir todo lo que necesita la compañía sacar adelante, pues fácilmente vamos a caer en irregularidades y los fraudes que puedan propiciarse, ¿verdad? Todos los días conocemos diferentes medios de comunicación, ya sea porque a través del medio de transporte se contaminó la carga, ya sea porque uno de nuestros funcionarios lamentablemente no entendió ese principio primario que debemos fortalecer dentro de las empresas. Es que se nos volvió filosofía y un paisaje hablar de cultura de legalidad. Cuando todo el tiempo estamos escuchando y son constantes las denuncias del soborno, de la extorsión, del abuso de poder, del tráfico de influencias que se está dando al interior de las empresas, del enriquecimiento ilícito que muchos de los empleados a través de los sobornos o de las extorsiones efectivamente están cometiendo y están adquiriendo de manera ilícita sus recursos, y eso es lavado de activos, ¿verdad? Entonces, por eso siempre quisimos, pensando en dar mensajes claros, en ayudar al área de cumplimiento, en ayudar a auditoría, en ayudar a los gerentes, porque es un sinnúmero de muchas cosas, ¿verdad? Son muchos temas que nos generan pánico, son muchos temas que nos generan angustia, son muchos temas que no sabemos cómo sacar adelante, y por eso siempre es importante tener de la mano ese aliado estratégico que nos vaya guiando el camino, ¿verdad? Que nos vaya guiando el camino, en donde pues nosotros, M&M Integral, desde el año 2011 empezamos a preocuparnos por la prevención del lavado de activos, más para cumplir una norma, fue más para cómo podemos aportarles para el sostenimiento de su empresa. Si a ustedes les interesa su reputación, más a nosotros como firma, como M&M Integral, nos interesa que efectivamente nuestras empresas tengan la claridad para realmente controlar y prevenir cualquier actividad que los coloquen en riesgo, ¿verdad? Entonces, el gerente una vez empieza a superar poco a poco, yo sé que esto es un proceso de discernimiento, esto es un proceso de
entender de que no es un costo, que es una inversión, esto es un proceso de entender de que no es desgaste, no es que haya más trabajo, es un proceso de entender de que hay una inversión en el tiempo importante, porque a veces tenemos personas que sientan y calientan esas sillas y llega a las 8 de la mañana, se va a las 5 de la tarde, pero realmente no está siendo eficiente, ¿cierto? En cambio que si todos empezamos a trabajar bajo una estructura, un alineamiento de cumplimiento, pues vamos empezando a entender la importancia de estos sistemas, superando esa resistencia claramente que nos dice cualquier sistema, nombre un oficial de cumplimiento. Pero entonces, ojo con eso, porque a veces caemos en el error de que nombramos al que es más amable, el que conoce a todos, el que puede hablar con todos, el que efectivamente tiene una facilidad de comunicación, pero no tiene la capacidad de afrontar el compromiso. Ojo con eso que les estoy diciendo, afrontar el compromiso de estructurarse. No basta con tener un curso que son muy importantes y de hecho empieza a enriquecer nuestra hoja de vida y empieza a enriquecer nuestro conocimiento. Pero no basta un diplomado, no basta una especialización, no basta tener varios certificados de los cursos en línea, que espero que por lo menos en el sector transporte, que es obligatorio, todos los que hicieron el curso hace unos 10 años, este año estén actualizando su curso en línea, ¿verdad? Ante la UIAF, curso gratuito, no está tan fácil, pero pues por ser un requisito legal, todos debemos mantener actualizados nuestros recursos, nuestros cursos en línea. Pero digo, ¿por qué no basta? Porque estos sistemas son sistemas dinámicos, son sistemas que cada día fuentes nacionales e internacionales están actualizando información, nos están explicando qué es beneficiario final. Ya esta semana salió el nuevo procedimiento para el tratamiento de los PEPs, personas expuestas políticamente. Y si no lo conozco porque el curso lo terminé hace un mes, pues difícilmente voy a poder cumplirle a las autoridades las expectativas de control que ellos tienen, ¿verdad? O tampoco puedo nombrar el oficial de cumplimiento, no, es que él escucha todo. Él es el que está pendiente de todos y él es el que me cuenta todo. Vuelvo y hablo de la estructura. O la persona más exigente, el que más grita, el que más está atento, el que más regaña, el que más puede dar instrucciones. Ese es el que tiene carácter, porque creemos que el carácter es el que grita, el que habla más duro, el que genera miedo, y resulta que no. El carácter es de estructura, el carácter lo da el compromiso, el carácter lo da la formación continua, la formación constante. O pues aquella persona que creemos que ante las autoridades puede ser bonita, que pues creemos, y no estoy hablando solamente de mujeres, estoy hablando de hombres o de cualquier tipo de género. Todas estas cualidades, ojo, tenemos que revisarlas cuando vayamos a crear ese perfil de oficial. Y ojo que esto es un llamado a los representantes legales y a los accionistas. Y ojalá que varios de los gerentes que nos quisieron acompañar entiendan y empiecen nuevamente a autoevaluar a quién nombraron, quién es realmente el oficial de cumplimiento. Eso es esencial. Y las personas que nos nombraron, que nos dieron ese voto de confianza, que contamos con este calificativo, y me incluyo porque mi equipo, para poder asesorarlos a ustedes, en cualquiera de los sistemas, llámese CIPLAF, SARLAF, SAGRILAF, PTE o el PIC, nos certificamos constantemente. A pesar de que somos profesionales, somos especializadas, de hecho, año tras año estamos haciendo nuevos cursos, nuevos diplomados, estamos teniendo las alianzas estratégicas, inclusive con asociaciones de oficiales de cumplimiento a nivel internacional. Participamos activamente en el Observatorio Nacional de Lavado de Activos y en el Observatorio de Transparencia, porque consideramos importante que asesorarlo usted merece que efectivamente la persona sea idónea, y esa idoneidad la da el proceso de formación. Pero ustedes también tienen que poner ese granito de arena, ustedes también tienen que entender la responsabilidad que se tiene como oficial. Nosotros somos los que ayudamos a construir. Claramente tenemos unos lineamientos en conjunto y con varios equipos tendremos que sacar adelante muchos temas, pero si yo como oficial no entiendo esa responsabilidad, difícilmente voy a llegar a cumplir con toda la estructura que me exigen estos sistemas. Entonces, siempre nos parece interesantísimo, y cuando nosotros llegamos a nuestros clientes, siempre les pregunto, listo,
¿Ya nombraste tu oficial? Sí, 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 allá está el acta de asamblea. Ah, perfecto. Y allá está el otro sí del oficial de cumplimiento. Mire que acá sacamos un perfil, aquí hay unas habilidades, aquí hay unas cualidades, aquí yo puse la exigencia de conocimiento. Mi oficial es el perfecto, está comprometido. Perfecto. Listo. Ya lo nombramos. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, el oficial hizo el curso. Excelente, te felicito. Son cursos que no son fáciles, son cursos que exigen tiempo. Yo sé que muchos de los oficiales tienen otras actividades a su cargo, tienen otro cargo, pero pues cuando acepto la responsabilidad, yo me comprometo. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Será que solamente yo tendré que hacer algo o solamente el representante legal? ¿Será que tenemos que revisar si necesito una estructura? Y ojo, porque empiezo a hablar paso, del primer paso, de la estructura de los sistemas. Crear un comité. Entonces, me pareció muy jocoso, ustedes pueden ver en la pantalla, mucho yo les decía, comité de riesgos, comité de cumplimiento, comité compliance, acuérdense que cuando hablamos de compliance estamos hablando de cumplimiento e integra todo lo que usted tiene a su cargo, porque cuando usted lo nombraron como oficial de cumplimiento, lo nombraron como oficial de todos los sistemas de prevención de lavado de activos, y en una empresa me dijeron, no, este es el comité de crisis, porque todos entramos en crisis. Donde haya una investigación por lavado de activos, apague y vámonos. No, realmente, claro, es crítico, no podemos adornar, no podemos decirles mentiras. Es crítico cuando, si no más es crítico cuando conocemos de la contaminación de la carga, porque sale de puerto o llega a puerto o porque llega donde un cliente, y es crítico cuando nos informan las autoridades que hay droga dentro de la carga. Y es crítico tanto para la empresa de transporte como para el dueño de la carga, el generador de carga, los operadores logísticos que intervinieron en el proceso de carga, en el proceso de descargue. Es crítico para todos los actores de la cadena de ese servicio. Sí, es crítico. Pero nosotros tenemos que procurar efectivamente armonizar y trabajar en la prevención para prevenir esas crisis, para mitigar y prevenir. No se evita, porque pues en este país o en cualquiera las situaciones ilícitas se pueden dar. Pero cuando yo como oficial y como representante legal entiendo de que dos personas no pueden solo sacar adelante, y de hecho las mismas autoridades nos están dando cada vez más herramientas. Todos los días salen circulares, los que tienen la oportunidad de conocernos y los que tienen la oportunidad de recibir nuestras comunicaciones. Y si usted todavía no está recibiendo nuestras comunicaciones, los invitamos a, dentro del link, dejarnos sus correos electrónicos, el suyo y el que las demás personas que usted quiera dentro de su empresa recibir nuestras comunicaciones, en donde les alertamos de circulares, de boletines, les alertamos de resoluciones, de normas nacionales e internacionales para que usted entienda todas estas responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades está el comité de cumplimiento o el compliance. Tienen que definir quién lo va a integrar. No puede ser cualquiera por cumplir. No hagamos las cosas por cumplir. Y de hecho, si yo tengo el nombramiento y el cargo de oficial, y si yo soy el representante legal, yo me debo interesar de que este equipo sea mi equipo, mi primer respondiente. Tengo un equipo tan sólido, tengo un equipo tan fortalecido en esta cultura, tengo un equipo que se va a preparar, tengo un equipo que va a tener el conocimiento, que me siento tranquilo, porque este equipo de trabajo es el que me va a ayudar a que mientras yo me dedico al crecimiento de la empresa, al alza en las ventas, al mantenimiento de mi organización, este equipo se encarga del cumplimiento de las estructuras y la prevención que exigen estos sistemas. Determinar las funciones de cada integrante, los tipos de actividades. ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Quiénes lo deben componer? Muchos me preguntan, y de hecho entre las preguntas en nuestra invitación al webinar no la hicieron. Bueno, ¿y quién debe componer el equipo? Las personas más idóneas que usted considere. Si usted ya tiene ojo, si usted es un oficial, usted ya debe conocer el organigrama, usted ya debe conocer el mapa de procesos de su empresa.
Si no, no conozco la empresa. Así es sencillo, ¿verdad? Yo ya conozco el objeto social, las actividades que hace la empresa, cómo lo hace, y conozco la estructura organizacional. Entonces, parta de la base de los líderes de esa estructura, quién realmente puede ser ese elemento importante y crucial y trascendental para formar parte de este comité élite, porque realmente formar parte de este comité es un privilegio. No es cualquier comité, es un privilegio formar parte, ser oficial, y es más privilegio formar parte de este comité por la confianza que están depositando los empresarios en nosotros. Hay que entender que cuando me integran a este comité, ¿cuáles son las funciones? Y ahí los ayudamos, ahí los ayudamos. Hemos ayudado a estructurar desde comités gremiales. Los que me conocen hace muchos años saben que desde las iniciativas del comité Colfeциplaf, ¿verdad? Y Colfecar, desde iniciativas de participar en los comités oficiales de lavado de activos del Observatorio Nacional de Lavado de Activos, y pues no solamente institucional con el Estado, sino comités internos con nuestras empresas, les ayudamos a estructurar y entender cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, qué actividades va a hacer cada uno de ustedes. No significa que entonces todos los días vamos, no, hay actividades que se pueden hacer periódicas, que en el desarrollo de sus labores principales se pueden hacer. Importantísimo entender qué tipo de reportes, informes, indicadores. Si no tenemos indicadores, no podemos medir, ¿verdad? No podemos tener esas métricas de cumplimiento, y lo que más le importa tanto a la empresa, al empresario, como a las autoridades son los resultados, ¿cierto? Entonces, absolutamente, después de que ya tenemos nuestro oficial, nuestro comité, entre todos vamos a empezar a resolver cuáles son efectivamente esas obligaciones, esos compromisos, y ojo, esa referencia normativa y en el sector que se exige. Esto es esencial, eso es principal para poder sacar adelante nuestros sistemas. Si usted no tiene una matriz legal, M&M Integral se la entrega. Nosotros venimos estudiando, todas nos apasiona, este es uno de los temas que más me apasionan, porque yo tengo la tranquilidad de que mis clientes, cuando entienden toda esa referencia normativa, están cumpliendo. Y cada vez van a generar más controles y cada vez van a procurar realmente fortalecer esa cultura de legalidad, conociendo las referencias normativas y buscando las diferentes alternativas y buenas prácticas que algunas empresas generan, que es esto es un insumo muy importante. Nosotras, obviamente, bajo el principio de confidencialidad, pero siempre entendemos, hay buenas prácticas en algunas empresas que tal vez tú no las tienes, y podemos compartir esa buena práctica, siempre conservando la reserva de confidencialidad de nuestros clientes, pero esto es una contribución social, ¿verdad? Social, jurídica, una contribución en materia de lavado de activos, pero que ha sido muy afortunada y que nos ha inclusive salvado y nos ha buscado efectivamente entender y hacerle entender a las autoridades el cumplimiento y el esfuerzo de la debida diligencia que todos tenemos, ¿verdad? Esas buenas prácticas empresariales, ¿cómo entenderlas? Porque hay un listado claramente de la supertransporte, hay otro listado de supersociedades, hay otro listado de la SIC en materia de competencia, en materia comercial, en materia contractual, hay listados para la supervigilancia, hay listados, ni se diga, del sector financiero, pero ¿cuáles son las aplicables a mi empresa? Y para eso está M&M Integral, ¿verdad? Para poderles, a través de estos procesos de capacitación, fortalecer ese conocimiento, esa idoneidad de ese equipo que necesita, y entender que no hacerlo tiene unas consecuencias muy graves. Y por supuesto, entre todos trabajando y contando con un buen asesor, podemos sacar adelante estos sistemas. Todo exige debida diligencia. Si no entendemos el contexto de debida diligencia, si no hacemos el esfuerzo de esta debida diligencia, efectivamente vamos a fallar en los procesos de revisión, vamos a fallar en los procesos de evaluación constante, no vamos a conocer los parámetros mínimos que nos exigen cada sistema. La debida diligencia es el contexto de todo, es el complemento de todo. Lo primero que me preguntan las autoridades es, a partir del nombramiento, ¿usted qué conocía? ¿Usted qué hizo? ¿O por qué dejó de hacer? Ojo que son palabras claves de interrogatorio. Y que ninguno de nosotros
ni es de ningún accionista, ningún representante legal, ningún miembro de auditoría interna, porque esto no se trata únicamente del oficial de cumplimiento. Las empresas que tengan auditores internos, auditores externos, las empresas que tengan revisoría fiscal, control interno, deben conocer de estos temas. No puedo decir, es que no sabía qué hacer, es que no sabía qué auditar, porque no es responsabilidad del oficial de cumplimiento de capacitarlo. Cada cual en su rol debemos capacitarnos. Y para eso está M&M Integral. Contamos con la estructura para poder fortalecer su conocimiento, para capacitar efectivamente cuál es ese proceso de revisión eficiente y esa evaluación que usted debe hacer de su sistema para demostrarle a las autoridades que siempre lo consideró eficiente, oportuno, ¿verdad? Los procesos de auditoría de cumplimiento, hacemos varias auditorías de cumplimiento al interior de las empresas en donde les da esos elementos, les da esos insumos, en donde nosotros a través de ese aprendizaje que llevamos desde el año 2011, que es donde nosotros empezamos a tener el conocimiento y la experiencia en estos temas, en empresas en donde ya nos visitaron autoridades, y no solamente estoy hablando de superintendencia de sociedades, superintendencia de transporte o la SIC, estoy hablando inclusive de autoridades penales en donde se están enfrentando situaciones críticas e investigaciones penales. Teniendo esa experiencia, conocemos esa lista de chequeo mínima que están pidiendo las autoridades, y eso forma parte de nuestra auditoría de cumplimiento. Muchos de nuestros clientes nos buscan una vez al año para que les haga la auditoría, porque quieren que los eduquemos, quieren que los formemos, quieren que revisemos si la estructura, ojo con esto, siempre, siempre piénsenlo, si es eficiente, si realmente garantiza cumplimiento, y que en el evento en que se presente algo, sí tengo capacidad de reacción y conozco qué hacer, ¿verdad? Y claramente entender los canales de denuncia. Hay muchas normas, muchas resoluciones. Las autoridades han hecho su gran esfuerzo por su parte para crearnos guías, modelos, ya sea para el sector transporte, para comercio exterior, gestión del riesgo. Hay empresas en donde me he dedicado sesiones, 5 sesiones, cada sesión de 1 hora, hora y media, en explicarles estas guías, porque no son fáciles, para poder nosotros integrar lo que tenemos versus lo que los mínimos de ley y las resoluciones actuales. En esas guías, precisamente, en complemento con las circulares y resoluciones, nosotros empezamos a orientarles de esos lineamientos, que parte de todo eso debe ser de su plan de trabajo. No todo lo podemos pretender hacer en un año, no todo lo podemos pretender hacer en un mes, a menos de que tu cargo sea único y exclusivo, porque ahí sí tienes el tiempo. Ese es el deber ser, que el oficial de cumplimiento se dedique única y exclusivamente a sacar adelante las actividades en materia de cumplimiento, porque son muchas. Los que conocen mis procesos de auditoría saben que pueden ser más de 90 actividades, y de hecho estas están resumidas. Cada sistema, cada programa, el PIC, el Programa Integral de Gestión de Datos Personales, tuvo una actualización en el primer semestre del 2024. Y si ustedes no conocen esas actualizaciones, fácilmente tu sistema es un sistema ineficaz, es un sistema ambiguo, ¿verdad? Y no cumple con las expectativas de las autoridades. Claramente todos los sistemas deben de tener políticas, deben de tener estructuras importantísimas dentro del contexto de todo lo que debemos cumplir en la ley, de todo lo que debemos cumplir bajo los lineamientos de los estatutos de la empresa. No concibo, y esto, ojo, esto es un llamado de verificación, de que si estamos hablando de cumplimiento, no conozcamos los estatutos de la empresa. Y menos se concibe que el representante legal conserve la reserva de la información cuando sabe que el oficial de cumplimiento debe ser de su absoluta confianza, y el oficial de cumplimiento debe conocer el 100% de su organización. Si usted no confía en la persona que nombró, pues nombre a otro. Pero usted debe confiarle la información societaria, debe confiarle la información de los accionistas, debe confiarle la información de sus clientes, de sus proveedores, de sus trabajadores, los estatutos de la organización, debe confiarle la información de sus beneficiarios finales.
El oficial de cumplimiento debe ser de su absoluta confianza, porque si él no conoce, pues el oficial de cumplimiento dentro de su debida diligencia, ¿qué va a decir? Yo no lo conocía, yo no lo podía gestionar. Yo no lo conocía, yo no podía revisar y establecer medidas de control para minimizar el riesgo, ¿verdad? Tener constantes procesos de entrenamiento y a través de los programas de entrenamiento que M&M Integral ha diseñado, estamos fortaleciendo efectivamente el cumplimiento de todas estas actividades. Temas hay muchísimos, ¿cierto? Frente a estos programas y frente a todos esos temas, sí o sí hay que tener ese plan de acción, ¿verdad? Para poder demostrar el cumplimiento. Importantísimo entender lo que les decía. La absoluta confianza de ese nombramiento le debe dar autoridad al oficial de cumplimiento. El oficial debe tener, yo siempre les he dicho, y de hecho porque todas las normas trabajaron al unísono en esa línea, en esa ideología, en que después del representante legal, ¿quién viene? El oficial de cumplimiento. Por eso nombre a su persona de confianza, porque debe tener autoridad, debe tener independencia para gestionar, para controlar y para establecer medidas seguras y establecer y pedir los recursos necesarios. Claro, claramente recursos financieros, recursos humanos, porque esto es una empresa grande, tengo una empresa de más de 200 trabajadores, tengo más de 5 agencias a nivel país, yo no puedo efectivamente trabajar al mismo tiempo en todas, bueno, muy seguramente los recursos humanos y los tecnológicos. Si no trabajamos las empresas de la mano de la tecnología, nuestros procesos van a ser retrógrados, nuestros procesos van a ser como pica piedra, ¿verdad? Entonces, en todos estos aportes, más de 180 capacitaciones que hemos tratado como de hacer ese análisis y sacar esa estadística desde el año 2011, hemos venido trabajando con un poco más pues del mismo número de empresas. Temas hay muchísimos en materia de lavado de activos. Hay temas exclusivos en materia de las guías y las metodologías que cada autoridad, partiendo de su guía básica, más las resoluciones y circulares nos exigen, hemos venido capacitando al interior de las empresas. Hay capacitaciones muy específicas en materia de diligencia en procesos penales. Nos gusta mucho y hemos trabajado inclusive de la mano con el observatorio y en escenarios como Legis y en otros escenarios en donde hemos capacitado a las compañías en cómo fortalecer su defensa, qué entender por debida diligencia, qué hacer para demostrar ante las autoridades cuando ya estamos enfrentando lamentablemente este tipo de investigaciones que para entrar son muy fáciles, pero para salir son bastante complicadas, pero que sí se puede salir, pero que si podemos resultar exonerados, sí podemos salir adelante. Cuando mostramos esa debida diligencia, entonces tenemos unos elementos y unas capacitaciones que han fortalecido un programa tal de capacitación para fortalecer esos canales de defensa. Muchos no entienden qué es una operación sospechosa, muchos no entienden cuáles son los delitos fuentes. No necesariamente el oficial de cumplimiento tiene que ser abogado. De hecho, el oficial de cumplimiento siempre yo busco un perfil que sepa de sistemas de gestión, que sepa de indicadores, que sepa de matrices de riesgo, que tenga estructura y constante hambre de conocimiento, ¿cierto? Porque yo puedo nombrar el abogado que tenga todas las características, puedo nombrar el auditor que tenía todas las características o el ingeniero en sistemas de gestión, pero si no le interesa mantenerse actualizado, si no le interesa formar parte de programas de entrenamiento, pues fácilmente va a hacernos caer en un incumplimiento por desactualización, ¿verdad? Entonces, hay capacitaciones específicas que hacemos frente a todas las investigaciones. Ya conocemos más de 40 investigaciones en los últimos 3 años en materia de lavado de activos, que notifica la Superintendencia de Transporte, que ha notificado la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio, ni se diga. En la semana notifica 5 investigaciones a empresas de diferentes sectores en materia de datos personales. Todos estos procesos de capacitación y muchos temas más, como les digo, son más de 80 temas que cada uno exige una sesión, exige un programa con ustedes, exige una planeación y no solamente para formar al oficial, al representante legal y directivos, porque estamos trabajando en procesos de capacitación de gobierno corporativo,
Estamos trabajando en capacitaciones a los accionistas en líneas de conducta, en relaciones comerciales, en temas de competencia, que es lo que está evaluando, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, en todos estos procesos, por supuesto, el MDM en integral lo puede ayudar en temas de estándares internacionales, como yo les decía. El asumir un sistema no es solamente cumplir con una resolución o con una circular, también hay que tener referencias internacionales que sí nos aplican. Hay unas muy específicas para el sector de transporte de carga, hay otras muy específicas para el sector real, otras para el sector de comercio exterior, otras para el sector de vigilancia financiero, y es importante entenderlo, ¿verdad? Entender las diferentes tipologías de corrupción, cómo puedo yo llegar a todos mis colaboradores, a todos mis clientes, a todos mis proveedores y contarles qué es lo que realmente consideramos como señal de alerta, qué es lo que nos deben reportar como operación sospechosa y que efectivamente ese guión que me deben reportar es importante y ayudamos en ese proceso de capacitación. Y pues como les decía, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, contarles todo lo que en materia de protección de datos personales, el ciclo de vida del dato, recolección, todo el tema de almacenamiento, el tema de disposición de la información, es muy importante entenderla y en eso, por supuesto, M&M Integral está presto para capacitarlos y facilitarles herramientas de formación y de capacitación. El promover una comunicación abierta no es fácil. El promover el sistema no es fácil, el implementarlo no es fácil. No es simplemente sáquese un manual, un par de políticas y unos procedimientos y eso envíelos por correo electrónico y montese una capacitación al año. Tenemos que concientizarnos que es un tema, todos los días estamos en riesgo y es un tema que todo el tiempo nos debemos cuestionar. ¿Eso realmente es suficiente? ¿Eso realmente es eficiente? ¿Yo cómo puedo llegar a lograr que todos